Bueno, vivimos en una sociedad básicamente o con una gran tecnologización, una hipervisualización en todos los órdenes, ¿no? Es decir, las costumbres, el ocio, el entretenimiento, la información, el conocimiento, está sometido sobre todo a estas dinámicas de visualización que hace que, de alguna manera, esté todo el mundo influenciado en este sentido. Esta alta tecnologización y visualización es especialmente acusada en niños y en jóvenes. Estamos observando en los últimos años cómo tanto niños como jóvenes están aprendiendo más y de diferente manera fuera de la escuela que no dentro. De esta manera, de lo que se trata sobre todo es de intentar replantear de alguna manera las relaciones que se pueden establecer entre la escuela y el mundo de las imágenes que tanto nos condicionan en nuestra forma de enfrentarnos a la realidad. Hablamos sobre todo en los procesos de construcción identitaria de los jóvenes, hablamos sobre todo de las aficiones y sobre todo de cómo les está llegando la información en los últimos años fundamentalmente. Esto hace que ya desde los años 60 y 70, desde el mundo de la escuela, se haya intentado introducir el estudio de la imagen como un elemento importante dentro del currículum escolar. No obstante, ese tipo de aproximaciones al mundo de la imagen se ha hecho fundamentalmente desde una perspectiva formalista o compositiva, incluso a veces lingüística, como si de sí no se tratara, ¿no? Tal como viene o procede del mundo de la semiótica. No obstante, tal vez lo que se debería demandar u ofrecer a los alumnos y a los estudiantes es una visión mucho más crítica de la influencia que el mundo de la imagen está ofreciendo en nuestra sociedad. Ante este panorama, la cultura visual, el mundo de la iconosfera visual, la iconosfera de las imágenes, de alguna manera se ha estudiado o se ha tratado de estudiar sobre todo en el ámbito de la educación artística. El problema es que la educación artística tal vez no haya estado fundamentada adecuadamente de manera histórica y sobre todo si hablamos de la pedagogía del arte, tenemos que centrarnos principalmente en lo que sería tradicionalmente el dibujo. El dibujo que de alguna manera ha tratado sobre todo de afrontar lo que sería la educación artística desde un punto de vista puramente mimético, como una especie de repetición de la naturaleza, y eso ha hecho que en muchas ocasiones se expulse dentro de esa pedagogía del arte basada en el dibujo, se expulse de la educación artística a muchos alumnos que no cuentan con esa habilidad innata. En definitiva, el dibujo que en su momento, y sobre todo en los primeros sistemas educativos que surgen en el siglo XIX, al albor de la revolución industrial, tenía un objetivo fundamental, que era la de formar a los operarios de las industrias. Este dibujo técnico, que va evolucionando hacia posiciones más naturalistas y más repetitivas, ha hecho que en muchas ocasiones ese medio haya sido, como he dicho, desterrado del imaginario personal de muchos jóvenes y de muchos niños. Aquí tengo un dibujo realizado por uno de mis alumnos el primer día de clase. Es uno de los mejores. Podemos observar perfectamente cómo ese proceso que se inicia en las primeras etapas infantiles, esos primeros grafismos en los que el niño trata sobre todo de relacionarse con la realidad, es decir, ese medio que es en un primer momento una herramienta del conocimiento, ante la ausencia de otro tipo de lenguajes, el dibujo se presenta como una herramienta de interacción con el medio, como una forma de traspasar ese imaginario que va forjando en esas primeras imágenes de la infancia hacia el exterior. Esa evolución que desde la psicología se ha interpretado como una forma de representación gráfica de lo que son las diferentes etapas madurativas y evolutivas de los niños durante su desarrollo, ese dibujo que en un principio es un estímulo, es un goce, es un entretenimiento para los más pequeños, cuando llegan las etapas más avanzadas de la primaria, de la educación primaria, empieza a ser suplantado por otro tipo de conocimiento más racional. Es decir, la imaginación, la creatividad se va desplazando en favor de un conocimiento mucho más científico y racional. Y nos quedamos en etapas que podríamos hablar prácticamente de una edad en torno a los 9, 10, 12 años. Es decir, dibujos cargados de simbolismo, cargados todavía de estereotipos, en las que se ve que se han anclado, y esto hace que
como la escuela ha tratado sobre todo de educar en un dibujo que se basa en la calidad, que se basa en la copia del natural y en la que la mayor parte de los estudiantes no se sienten identificados, lo más fácil por parte de los alumnos y los estudiantes en la primaria y en la secundaria o incluso en la universidad es desplazarlo hacia un cajón desastre en el que jamás se utiliza como realmente se podría utilizar, que es como una herramienta del conocimiento, como una forma de articular la observación y la exploración que tenemos de la realidad. El primer día de clase se les hace un ejercicio para que se enfrenten un poco con sus miedos. El momento en el que se dice que van a hacer un dibujo, un paisaje, donde tiene que haber al menos un árbol, una casa y una persona, al menos, la cara de terror que se dibuja en los rostros de los estudiantes es para hacer una fotografía en ese momento. Es decir, ellos están exhibiendo públicamente lo que tienen en su interior, ¿no? Es el rechazo, es la frustración y el miedo, ¿no? El miedo a dibujar. Por tanto, desde la universidad es muy importante plantear estrategias que ayuden a recuperar el dibujo, que ayuden a recuperar de alguna manera el estímulo por dibujar, pero no para copiar la realidad, sino más bien como una herramienta, como he dicho antes, de creación o de construcción de conocimiento. En ese sentido, con mis alumnos, en la Facultad de Educación de Palencia, dentro de la Universidad de Valladolid, estamos hablando sobre todo de que van a ser futuros maestros, por tanto hay que actuar no solamente con los niños, sino también en la formación de los que en el futuro, en un futuro cercano, van a poder educar a los niños. En esta asignatura de tercero de carrera, de tercero de educación primaria, titulada Creación Artística y Cultura Visual y Musical, en la que además se aunan dos disciplinas artísticas, que es la música y las artes visuales, pues una de las tareas finales es la creación de un vídeo, de un proyecto visual que permita a los alumnos explorar un territorio que para ellos es muy cómodo, es muy habitual, como es la creación videográfica, pero además que ellos planteen un tema que les pueda pues preocupar en la contemporaneidad, en su momento, en este momento. Normalmente los temas a los que acuden son la violencia de género, la incomunicación, las redes sociales, etc. Estamos hablando de personas de en torno a 20 años. Pero dentro de ese proyecto se les indica que tienen que realizar un storyboard o un guión gráfico, es decir, una especie de boceto de las diferentes fases que puede tener un desarrollo visual, un proyecto visual. Es decir, dentro de las diferentes fases que son, primero, dentro del trabajo grupal es la discusión y la decisión por parte de qué tema van a tratar, cómo lo van a tratar, cómo lo van a guionizar, o sea, cómo van a hacer el guión. Y otra de las partes, en realidad, es el desarrollo de un storyboard que, por un lado, permita ordenar las ideas, pero por otro lado también les enfrente a esos miedos que os tienen, que es el dibujo. Un dibujo que en ningún caso tiene que ser un dibujo canónico, un dibujo donde se valora la calidad, sino la capacidad de síntesis, la capacidad de relatar visualmente todo el guión y de manera gráfica, y sobre todo la capacidad creativa que después van a plasmar dentro de lo que es el proyecto audiovisual. Bien, este estudio que se ha realizado durante este año venía sobre todo rondándonos la cabeza porque en ocasiones había personas que estaban partiendo de storyboards y nos parecía algo como bastante adecuado, sobre todo para trabajar ese tipo de cuestiones con estudiantes que no dejan de ser futuros maestros y maestras. La metodología utilizada ha intentado superar esa dicotomía tradicional entre lo cuantitativo y lo cualitativo, o incluso lo mixto. Hemos intentado introducir elementos creativos y, sobre todo, recursos creativos que nos ayuden también a entender los procesos en los que participan los estudiantes. En este caso han participado dos grupos de educación primaria, con un total de 98 alumnos y alumnas, como he dicho antes, futuros maestros de educación primaria, que en España abarca desde los 6 hasta los 11 años. En este caso, la mayor parte de los estudiantes rondaban los 18, 20, 22 años, por tanto son gente bastante joven, y en este caso, dentro de lo que es los instrumentos de recogida de vasos, hemos basado sobre todo en dos grandes recursos. Por un lado, un cuestionario que trataba de explorar cómo se había desarrollado la elaboración
de ese storyboard dentro del proyecto audiovisual. Y por otro lado, hemos trabajado también con las diferentes creaciones que los estudiantes aportaban dentro del proyecto. En este caso, preguntados dentro del cuestionario por el nivel de dificultad que les había supuesto, tenían un rango, una escala Likert de entre 1 y 5, la media ha sido de 3,5, es decir, ha sido entre algo y digamos, no muy difícil, pero sí que han tenido cierta dificultad para desarrollarlo. Y respecto a qué tipo de aprendizajes ellos habían experimentado durante el desarrollo del mismo, principalmente hablaban de la organización de ideas, del desarrollo de la narrativa visual, de la organización espacial, de la visión compositiva, etc. Da la casualidad de que la parte más creativa se queda en un 50%, con lo cual era un poco extraño toda esta situación, ¿no? Porque tal como hablábamos con ellos, parecía que tenía digamos, un nivel más alto. Después, respecto a por qué habían optado, es verdad que el 52% de los estudiantes optaron por el dibujo, pero un 28% decidió utilizar, en este caso, decidió utilizar programas informáticos, aplicaciones digitales que les permitieran pasar de los fotogramas del vídeo a los dibujos, con lo cual nos dimos cuenta que la mayor parte por no decir, creo que la totalidad de los resultados que tuvimos, el resultado fue que todos habían hecho el storyboard a posteriori. Es decir, nadie lo había hecho con anterioridad al propio proyecto audiovisual, lo cual era lo que perseguíamos en un primer momento. Claro, la diferencia entre un dibujo y una aplicación informática pues está bastante claro, ¿no? Es decir, aquí tenemos en la imagen, en la parte inferior, a la izquierda, al menos en la izquierda mía, tenemos lo que sería dos escenas de un storyboard como fase preparatoria para la creación de videográfica, hechas mediante un dibujo, y a la derecha tenemos una aplicación que se han bajado de internet y a través de la cual han podido desarrollar ese tipo de viñetas o ese tipo de escenas que representan parte del proyecto videográfico. Claro, de nuevo volvemos al dibujo, ¿no? Yo creo que la diferencia entre dibujos forzados y dibujos que beben o que buscan repertorios que están anclados en la niñez a otro tipo de dibujos en los que se trata de representar escenas actuales o escenas reales de un proyecto videográfico de los cuales ellos se sienten mucho más cercanos, pues hay una gran diferencia. No obstante, sí que hemos podido apreciar que aún así el dibujo sigue siendo bastante, a veces incluso ingenuo, dibujos muy esquemáticos, no suelen buscar grandes aportes descriptivos, sino que denotan un poco de inseguridad en la ejecución. Pese a no buscar la calidad, ellos han intentado representar lo más fielmente posible esa realidad, posiblemente porque tenían como modelo los fotogramas extraídos de la proyección audiovisual. Aquí vemos un ejemplo de cómo básicamente ese dibujo es un calco de ese fragmento, de ese fotograma. Es decir, está hecho a posteriori, está hecho de forma posterior a la realización del vídeo. Lo cual nos ha ayudado sobre todo a llegar a una serie de conclusiones respecto a este estudio, ¿no? A este proyecto. Primero, que todos los todos los storyboards se han realizado al final del proyecto, no como una antesala o como un momento anterior al desarrollo audiovisual. En segundo lugar, que seguramente la disciplina, la asignatura de creación artística y cultura visual y musical no ha cumplido en toda su medida con el cambio que se pretende en la forma de utilizar el dibujo. Es decir, ellos siguen todavía muy anclados a esas experiencias que han heredado de la niñez y de la formación escolar. Los estudiantes siguen mostrando bastante inseguridad en cuanto al trazo, en cuanto a la línea, ausencia de detalles, limitaciones en las composiciones, incluso en las perspectivas. Y finalmente, el proyecto, de alguna manera, sí que es verdad que ha favorecido algo de la creatividad, la organización de ideas, etcétera, pero creemos que todavía tenemos que seguir avanzando en este tipo de propuestas. Lamentablemente, con el estado de confinamiento en el que estamos viviendo toda Europa,
y la ausencia de la imposibilidad de hacer trabajos grupales, pues no nos ha permitido seguir avanzando con la asignatura del segundo cuatrimestre. Nuestra intención en un principio era poder haber desarrollado con otros 2 grupos a partir de enero este tipo de ejercicio. Pero bueno, esperemos por lo menos que en un futuro no muy lejano y cuando volvamos a las aulas de manera normal podamos seguir profundizando en este aspecto que nos creemos clave, sobre todo porque nuestra intención no es continuar con una percepción del dibujo como algo artístico o como algo puramente de copiar o de imitar la realidad, sino que el dibujo nos parece como una herramienta básica para la escuela, para ayudar a entender mejor esa realidad que percibimos, superando a veces el mundo de la pantalla, ¿no? El mundo de la imagen que tanto reduce la visión que tienen los estudiantes de la realidad contemporánea. Por mi parte, nada más, muito obrigado, y si tiene alguna duda, alguna pregunta, pues estaré encantado de poder responder.